¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a trabajar con los criterios para encontrar máximos y mínimos relativos y aquí tenemos el ejemplo número 2. Obtener los máximos y mínimos relativos si existen para la siguiente función. La función es esta y lo primero que vamos a hacer es encontrar todas las derivadas parciales. Comenzamos con la derivada parcial con respecto a x. En este caso vamos a derivar el primer término y la derivada de 5x al cubo es 15x cuadrado. La derivada del segundo término, como aparece y es una constante, será 0. La derivada de menos 60x es menos 60 y la derivada de menos 15y que es 0. Vamos a encontrar ahora la segunda derivada parcial con respecto a x. Nos basamos en la primera derivada que hemos encontrado y la derivada parcial con respecto a x nuevamente de 15x cuadrado es 30x. Esa derivada para menos 60 me da 0 y ahora encontramos la derivada parcial con respecto a y. Nos vamos a la función original. Esta es una constante porque tiene x, es 0. La derivada de 5y al cubo es 15y cuadrado. La derivada de menos 60x es 0 y la derivada de menos 15y es menos 15. Ahora encontramos la segunda derivada parcial con respecto a y. Me baso en la primera derivada con respecto a y al derivar 15y cuadrado obtenemos 30y. Al derivar menos 15 nos da 0 y ahora vamos a encontrar la derivada parcial cruzada o mixta, que independientemente de la notación nos tiene que dar un valor equivalente. Vamos a analizar la primera notación. Aquí tenemos que la referencia es la derivada parcial con respecto a x y luego la derivamos con respecto a y. Entonces la primera derivada con respecto a x fue esta y si derivamos con respecto a y como lo indica acá la notación, indicaría que todos estos elementos son constantes porque no hay y, sería 0. Para la segunda notación nos vamos a basar en la primera derivada con respecto a y luego derivamos con respecto a x. La primera derivada con respecto a y es este resultado que tengo acá y si derivo con respecto a x como lo indica la notación, notamos que no hay término que tenga x, entonces son constantes y esto sería 0. En ambos casos hemos comprobado que el resultado es el mismo, 0. Ahora vamos a tomar la primera derivada parcial con respecto a x y la primera derivada parcial con respecto a y la vamos a igualar a 0. Al hacer eso, obtenemos las siguientes ecuaciones. Como se puede fijar, la primera ecuación, sus términos son divisibles por 15. Entonces si divido cada término por 15, obtengo esta ecuación equivalente, que es x cuadrado menos 4 igual a 0. De igual forma en la segunda, si yo divido cada término por 15, voy a obtener y cuadrado menos 1 igual a 0. Y esas dos ecuaciones pues no tienen variables en común. Entonces no puede usted despejar una variable y sustituirla en la otra ecuación, porque no tiene dónde hacerlo. Se van a resolver de manera individual. Como pueden notar, aquí hay una diferencia de cuadrados en ambos casos, entonces factoricemos. La primera ecuación factorizada quedaría x menos 2 factor de x más 2 igual a 0. La segunda ecuación al factorizarla quedaría como y menos 1 factor de y más 1 igualado a 0. Si cada factor yo lo igualo a 0, por ejemplo en la primera ecuación, si igualo x menos 2 igual a 0 y x más 2 igual a 0 y resuelvo, voy a obtener en orden el resultado de x igual a menos 2 y x igual a 2. Para la segunda ecuación de manera similar, cada factor se iguala a 0 y se resuelve y obtenemos dos valores para y igual a menos 1 y y igual a 1. Con esos valores que tengo ahí podemos formar los puntos críticos. Vamos a hacer combinaciones. Una combinación va a ser menos 2 con menos 1, luego menos 2 con 1, 2 con menos 1 y 2 con 1. Ahí tendríamos los puntos críticos. Esas combinaciones que se pueden hacer con esos resultados me darían estos 4 puntos críticos. Esos puntos críticos los vamos a evaluar de tal manera que podemos determinar si ya existe un extremo relativo. Cuando digo extremo relativo me estoy refiriendo a un máximo o a un mínimo.
o en su defecto un punto de silla. Entonces ahora, para poder lograr eso, vamos a auxiliarnos de estas derivadas parciales, específicamente de la segunda derivada parcial con respecto a x, la segunda derivada parcial con respecto a y las derivadas cruzadas o mixtas. Con una de ellas basta, porque ya comprobamos que son equivalentes. Vamos a hacer una tabla y esa tabla tiene ciertos elementos que vamos a analizar. Primero necesitamos un punto crítico, que es el punto A, B. Luego necesitamos evaluar ese punto crítico en la segunda derivada parcial con respecto a x. Y también tenemos que evaluarlo en la segunda derivada parcial con respecto a y. También se tiene que analizar en una de las derivadas parciales cruzadas o mixtas y elevar ese resultado al cuadrado. ¿Para qué? Para obtener un valor de d, y ese valor de d analizado con la segunda derivada parcial con respecto a x me va a dar una conclusión. Esa conclusión es que puede ser un extremo o un punto de silla. Vamos a comenzar con el primer punto crítico, que es el punto menos 2, menos 1. Este punto usted lo va a tomar y lo va a evaluar en la segunda derivada parcial con respecto a x. Obviamente aquí solo aparece x, entonces usted va a reemplazar únicamente el valor de menos 2, hace la operación respectiva y el resultado lo coloca en esta posición. Y el resultado va a ser menos 60. Si evalúa el punto menos 2, menos 1 en la segunda derivada parcial con respecto a y, el resultado que usted obtiene va a ser menos 30, usted lo puede comprobar. Luego, siempre este mismo punto lo evalúa, pero en la cruzada o mixta. Pero en la cruzada o mixta el resultado es 0, entonces no hay donde sustituir ni x ni y. Entonces simplemente colocamos 0 y lo elevamos al cuadrado, nos va a dar siempre 0. Vamos con el segundo punto crítico, que es menos 2,1. De la misma forma, evalúenlo en la segunda derivada parcial con respecto a x y el resultado que le va a arrojar es menos 60. Si evalúa este punto crítico en la segunda derivada parcial con respecto a y, el resultado va a ser 30. Al evaluar esto en la cruzada, sabemos que es 0 y al cuadrado sigue siendo 0. Tercer punto crítico, coordenada 2, menos 1, lo evalúa en la segunda derivada parcial con respecto a x y el resultado que obtiene es 60. Al hacerlo en la segunda derivada parcial con respecto a y, el resultado que obtiene es menos 30. Y si lo hacemos en la cruzada, pues ya sabemos que es 0 y al cuadrado sigue siendo 0. El último punto crítico es de coordenada 2,1. Nuevamente evaluamos acá y obtenemos como resultado 60. Evaluamos en la segunda derivada parcial con respecto a y el resultado que obtiene es 30. Al evaluar en la cruzada sabemos que es 0 y al cuadrado sigue siendo 0. Entonces ahora ya hemos conseguido esas evaluaciones y vamos a determinar el valor de d, que sería este. Ese valor de d está regido por esta fórmula. Como puede observar, los elementos que están acá ya los hemos conseguido nosotros con las evaluaciones. Hay que multiplicar lo que nos salió de evaluar el punto en la segunda derivada parcial con respecto a x, multiplicarlo por lo que obtuvimos en la segunda derivada parcial con respecto a y restarlo el valor que se obtuvo de la derivada cruzada o mixta cuando evaluamos ese punto y elevarlo al cuadrado. Entonces, si usted se fija aquí, ya tenemos nosotros los elementos, solo los vamos a reemplazar y a operar. En el primer caso, vamos a basarnos con este punto crítico de acá. Vamos a reemplazar menos 60, menos 30 y 0 donde corresponde en la fórmula. Y eso nos va a dar el siguiente resultado. Al operar nos da 1800. Ese valor lo colocamos en este espacio. Luego tomamos el menos 60, el 30, el 0, lo reemplazamos en la fórmula de manera adecuada y vamos a tener como resultado menos 1800. Con el tercer punto crítico de la misma forma, tomo el 60, lo multiplico por menos 30 y le resto 0. Al hacer esa operación
obtengo el resultado de menos 1800 y nuevamente lo colocamos en este espacio. El último punto crítico, tomo los valores 60, 30, los multiplico y le resto 0. Aquí los tengo. Me da como resultado 1800, que lo vamos a colocar en el espacio correspondiente para D. Ahora que ya tenemos calculado D y tenemos visible la segunda derivada parcial con respecto a X, vamos a hacer el siguiente análisis. Para la primera situación, aquí el valor de D me dio mayor que 0, porque es 1800, es positivo. Y si me fijo en la segunda derivada parcial con respecto a X, el resultado fue negativo. Entonces significa que esa evaluación es menor que 0. ¿Qué significa esto? Significa entonces que el punto evaluado en la función será un máximo relativo. Viene usted y ya puede determinar aquí ese punto máximo relativo. Ese punto máximo sería el de coordenadas menos 2, menos 1, 90. ¿Cómo se obtuvo el 90? Simplemente usted toma menos 2, que es X, menos 1, que es Y, y lo reemplaza en la función original en la que nos dieron al inicio del problema. Al hacer las operaciones respectivas le va a dar como resultado 90, lo puede comprobar. Ahora analicemos el siguiente caso. ¿Qué pasó aquí? El valor de D, ¿cómo fue? Fue menor que 0. Aquí está, es un valor negativo. Entonces, si nos da el valor de D menor que 0, automáticamente yo voy a decir que eso es un punto de silla. Entonces, el punto de silla va a tener estas coordenadas. Nuevamente, toma usted el menos 2 y el 1, que son los elementos del punto crítico, lo reemplaza en la función original y le da como resultado 70. Aquí tenemos ya las tres componentes. Analicemos el siguiente caso. ¿Cómo fue el valor de D? El valor de D también fue negativo. Entonces también sabemos que es un punto de silla. Ese punto de silla va a tener las componentes 2, menos 1 y menos 70. Tome el 2 en X, el menos 1 en Y, lo reemplaza en la función original y le va a dar como resultado menos 70. Analicemos el último caso. ¿Cómo fue el valor de D? El valor de D es mayor que 0. Entonces, como me dio mayor que 0, voy a analizar la evaluación del punto en la segunda derivada. Y en la segunda derivada pueden notar aquí que lo estoy señalando, que el valor fue positivo. Entonces, ese valor es mayor que 0. ¿Qué significa cuando yo tengo el valor de D mayor que 0 y la evaluación del punto en la segunda derivada parcial con respecto a X también mayor que 0? Significa que ahí hay un punto mínimo, un mínimo relativo. Y ese punto mínimo relativo va a tener las siguientes coordenadas. Va a ser 2, 1, menos 90. Nuevamente el menos 90 se obtiene evaluando X igual a 2 y Y igual a 1 en la función original y da como este resultado menos 90. Esta es la manera en la cual ustedes van a tener que probar que los puntos críticos que encuentren corresponden o a un extremo relativo o a un punto de silla. Espero que se haya comprendido el ejercicio y sigamos trabajando.